En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bienvenidos, queridos hermanos, en esta octava de Pascua a un curso sobre ese tema, la Pascua, a partir del Evangelio de San Mateo. Así que en primer lugar, pues felices Pascuas de Resurrección. Les decía antes de la grabación, estamos en la octava de Pascua. Entonces es importante porque seguimos con este gran gozo y obviamente después de la octava pues viene todo el tiempo pascual que son 50 días. Así que pues vamos a empezar. Les comentaba también antes de la grabación que vamos a tratar el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, para que lo tengan ahí a la mano. Ya saben, si están viendo grabación, le ponen pausa, van por su Biblia y la traen para acá, por favor. El capítulo 28 de San Mateo es el último de este Evangelio y está dividido en 20 versículos. Presenta cuatro relatos muy breves, por supuesto, que son el cierre a todo el evangelio, a toda la presentación, a todo el mensaje, el querigma, podríamos decir incluso, que nos cuenta San Mateo. Y está dividido de la siguiente manera. Primero, el anuncio de la resurrección, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, que le hemos llamado el encuentro de las mujeres con la tumba vacía. Segundo, la aparición de Jesús a las mujeres. En el primer tema, vamos a ver cómo las mujeres van a la gruta, a la tumba, y la van a encontrar vacía, ¿cierto? ¿No? En el segundo tema, vamos a ver cuándo se desaparece Jesús resucitado a las mujeres. Tercer tema, el soborno a los soldados. Aquí vamos a ver un poco acerca de por qué algunos no creen, cuáles fueron las mentiras, por así decirlo, las versiones que se conocieron, por qué Jesús habría no resucitado, sino que se habrían robado incluso su cuerpo, ¿no? Y el último es la misión universal de los apóstoles o el envío misionero. Así que vamos a empezar, mis queridos hermanos, con este primer tema, el encuentro de las mujeres con la tumba vacía. Y vamos a hacer un énfasis muy bonito, muy particular, en la riqueza teológica o de la teología de cada evangelista, ¿sale? Porque tenemos que recordar que los evangelistas tienen cada uno su intención teológica. Al principio lo vamos a ver muy claro, poco a poco nos vamos a enfocar y nos vamos a particularizar en Mateo, pero ya después vamos a retomar un mensaje general. Primero, vamos a ver. Mateo 28, del 1 al 8. Este es nuestro texto base. Y dice así: Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra, y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está. Ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después, vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Amén. Queridos hermanos, fíjense que para esto tenemos que recordar que el Evangelio de Mateo fue el segundo documento evangelístico o evangélico escrito. El primero, como tenemos hasta el día de hoy este conocimiento, fue San Marcos. San Marcos, voy a leer su evangelio para que nos demos cuenta de algunas cositas y luego vamos a ver un poquito el contexto de Mateo. Pero fíjense nada más. Dice entonces, pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Vayan viendo cómo dice aquí, no dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Acuérdense, no que se parezca, sino que diga lo mismo. Aquí dice María Magdalena con la otra María. ¿Cuántas mujeres? Dos. Acá Marcos, estoy leyendo el capítulo 16 de Marcos, el último por cierto también. Dice María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé. Tres mujeres. Y fueron a comprar perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Eso tiene su razón. A ver si ahorita lo podemos decir, pero es que nos interesa un poquito más Mateo, ¿sí?
A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿quién nos correrá a la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Oye, aquí no dice eso. Aquí dice que iban y de repente se produjo un fuerte temblor. Ah, ya, eso no se dice acá, por supuesto. Dice que un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra. Eso lo dice Marcos. Marcos dice que ya estaba la piedra removida y que se sentó encima. Eso es inequívocamente una señal de victoria. Acuérdense de eso porque se me puede olvidar. Acuérdense. El aspecto de este personaje era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y dice, los de la guardia se pusieron a temblar de miedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice aquí, al mirar vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, al entrar, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a los discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. A ver, eso no dice aquí, ¿verdad? Aquí dice que los de la guardia, ¿cuál guardia? Pues era necesario que viéramos el contexto de Mateo. Porque Mateo nos cuenta lo siguiente. Voy a ir al capítulo, perdón, 27 y voy a ir al versículo 62. El capítulo 27 de Mateo es larguísimo, mis hermanos. Tiene 66 versículos. Bueno, pues en este capítulo 27, en el versículo 62 en adelante, dice lo siguiente. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió, ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Ah, y esto, evidentemente, no lo había contado Marcos. Marcos había dicho en el capítulo anterior, en el 15, Marcos, informado por el centurión, entregó el cadáver a José, José de Arimatea, no José su papá. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. No hay guardia, ¿sí? Entonces la guardia que dice aquí que los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos, entonces esos obedecen únicamente a la intención y a la literalidad de Mateo, no de un relato genérico, sino al relato propio de Mateo. Seguimos, porque no hemos ni empezado propiamente, ¿no? Entonces les dijo el ángel, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, no está, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Pero esto no estaba pasando afuera. En cambio, en Marcos no estaba pasando adentro, ¿verdad? Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Hasta ahí más o menos vamos, ya van varias diferencias, pero hasta ahí vamos juntos, Marcos y Mateo. Y vean cómo termina Marcos. Marcos dice, ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí acaba. Bueno, no, bueno, otro día hablamos, ya lo hemos comentado, pero ahí acaba el relato que estamos tratando, por lo menos, ¿no? En cambio acá dice que se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo. Ah, caray, ya le salió también un poquito de gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos.
Mientras que con Marcos decía que corrieron llenas de miedo a dar la noticia a y no dijeron nada porque tenían mucho miedo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver que hay varias cosas que tomar en cuenta para que podamos verlo. Y de hecho, había un título, después les comento, había un título previo a este que yo les puse acá sobre el encuentro de mujeres con la tumba vacía, que era un análisis forense. Y es que la palabra forense para nosotros indica un poquito la cuestión, em, pues sí, de muerte, ¿no? Así lo vemos, no sé si ustedes así lo vean también, pero así puede sonar. Sin embargo, forense hace alusión al foro, es decir, al lugar donde acontecieron las cosas. Entonces, un análisis forense es ir al lugar donde sucedieron las cosas. Pero repito, nosotros lo pensamos un poquito más con cuestión que tiene que ver con la muerte y todo, y pues en este caso, de hecho, pues quedarían las dos cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les digo que está en análisis forense? Porque vamos a ver un poquito como de pruebas o a veces indicios, pero también vamos a ir, repito, analizando. Así que vamos a ver por qué se va a empezar a poner muy interesante. Primero, vamos a ver 7 anomalías en la evidencia. Y para eso sí, hay que ver justamente de hecho, acá hay nos pregunta ya, ¿por qué de noche? ¿Por qué solo dos mujeres? Si Marcos decía que tres. ¿Por qué fueron nada más, dice aquí, a examinar el sepulcro? Cuando Marcos había dicho que era a ungir, ¿no? No van a ungir. La apertura de la gruta, de la tumba, es en tiempo real. Porque se acuerdan que con Marcos ya la habían quitado y aquí no, aquí en tiempo real ven cómo la quita el ángel, ¿no? Porque aquí hay acción en lugar de silencio, ¿no? Entonces, todo este tipo de cositas nos hacen pensar que estamos ante un relato bien planeado, ¿eh? Vamos a ver las 7 anomalías. Por ejemplo, en la hora. Marcos dice que era a la salida del sol. Mateo nos va a ubicar en el sábado en la noche. A ver si puedo decirlos con más calma después. Lucas a la salida del sol también, junto con Marcos, y mientras Juan que dice que era oscuro, pero ya al alba. ¿Cuántas mujeres fueron? Según Marcos eran tres. Mateo, que es el que nos interesa por estar resaltado, dice que dos. Lucas, que era un grupo de mujeres, y Juan, solamente uno. Una, perdón. ¿Quién? María Magdalena. Por cierto, en todos siempre aparece, aunque sean tres, aunque sean dos, aunque sea un grupo, aunque sea una, siempre está presente María Magdalena. ¿Cuál era el motivo para ir a la tumba? Marcos, lo acabamos de leer, compraban perfumes para ungir el cadáver. Mateo dice que solamente iban a ver, se dieron cuenta, son diferentes, ¿eh? Pongan mucha atención. Lucas también dice que era para ungir y Juan solamente iba también a ver el sepulcro de María Magdalena según el relato de Juan. ¿Cómo fue la apertura? Marcos, pues la piedra ya estaba corrida. En Mateo está el ángel y el terremoto. En Lucas ya está la piedra corrida. Y en Juan no hay piedra. Híjole, es que de veras, son cosas que ojalá podamos hablar de todos, no nada más de uno, pero bueno. ¿Quién es el personaje? En Marcos, un joven. Así dice, un joven. En cambio, Mateo, como dijo, nosotros vimos un ángel. No hemos leído, ni leeremos Lucas, pero Lucas dice dos hombres y Juan dice dos ángeles y cada uno tiene su razón de ser. El mensaje en Marcos, vayan a Galilea, eso está bien, porque Mateo también dice que vayan a Galilea. El mensaje es que resucitó, no está aquí, ha resucitado, ¿no? Y en Juan, silencio. ¿Cuál es la reacción? Las mujeres en Marcos huyen en silencio, en Mateo salen con alegría, la gran diferencia, en Lucas salen con alegría y en Juan se va Magdalena a anunciar, alguien se ha llevado el cuerpo del Señor, ¿se acuerdan? Entonces vemos que nuestra evidencia forense pues nos queda un poquito curiosa, ¿verdad? Vamos a enfocarnos, insisto, en Mateo, aunque ahorita vayamos hablando un poquito de los demás y comparando con Marcos, comparando con Lucas incluso también, pero vamos a ver, ¿qué está diciendo por acá? Ay, perdón, se fue, aquí está, bueno. ¿Qué es lo que tenemos que recordar, mis queridos hermanos? En primer lugar, que el texto base es Marcos. Ya decíamos un poquito, el primer evangelista en poner por escrito el mensaje es Marcos. Y Mateo lo conoce el texto de Marcos, ¿sí? Pero recordemos que Mateo también tiene tanto otra fuente propia, como también tiene otras intenciones. Por tanto, para empezar, de Marcos a Mateo han pasado más de 10 años. Ya ven que siempre les digo, para no estar así tratando de aprendernos fechas muy raras, siempre les digo,
Marcos 60, Mateo 70, Lucas 80 y Juan 90. Así podríamos como que tener una aproximación para ver más o menos cuándo se escribió cada uno de esos textos. Entonces, Mateo escribió después de 10 años, ya había otras problemáticas. En 10 años ya hay problemas distintos y se trata de resolver también problemas. Recuerden eso. Y algunos problemas que tenía Marcos ya no los tiene Mateo. Y algunos problemas que no tenía Marcos ya los tiene Mateo. Entonces, por eso cada evangelista cuando va escribiendo tiene que hacer esas adaptaciones de acuerdo con las problemáticas de su tiempo, de acuerdo con los destinatarios y obviamente de acuerdo con su forma de decir las cosas. Por eso Mateo tenemos un texto adaptado. ¿Y en qué se basa este texto? En que tiene una lente judía. Mateo reescribe a Marcos no para corregir la historia, porque la historia no se puede corregir, ¿no? Sino para traducir la teología, porque la audiencia de Marcos es una audiencia de origen pagano, mientras que la de Mateo es de origen judío. Cada detalle literario, aquí está el asunto, debe resonar con la ley, con la historia de salvación, y con la mentalidad hebrea. Entonces, cada cosa que diga Mateo tiene que ir en consonancia con toda la cultura judía, no con la cultura pagana, que por eso Marcos escribió así de una manera desenfadada, por así decirlo, mientras que Mateo escribe con una manera muy específica para los judíos. Bueno, por ejemplo, entonces, primer punto, primera edición que hace Mateo está en recordar la noche de la liberación. ¿Qué significa esto? Bueno, que en la Pascua antigua, y ahorita estamos muy fresquecitos de esto, ocurrió durante la noche. ¿Se acuerdan? Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud física en el Éxodo en la noche. Por eso, la nueva Pascua, esto es bellísimo, tiene que ser en la noche. Por eso se da el sábado en la noche. Mientras que habíamos comentado, si me permiten, habíamos comentado que Marcos decía que era a la salida del sol, Mateo dice que es el sábado en la noche. Pero ¿cómo? ¿Que no resucitó el domingo? ¿Por qué Mateo puso el sábado? Un dato muy sencillo, pero que aunque muchos lo conocen, otros de repente se nos puede olvidar, es que el conteo de los días no es igual para todos los pueblos. Para los israelitas, el conteo empieza a las 6 de la tarde del día que para nosotros sería el día anterior. Por ejemplo, antes de las 6, eh, hoy estamos en miércoles, pero como ya son 8:58 de la noche, entonces para el ámbito judío ya sería jueves, porque desde las 6 de la tarde ya es jueves. ¿Y cuándo tenía el jueves? A las 6 de la tarde de mañana. Y a las 6 ya empieza el viernes. Hago un paréntesis, porque con esto podríamos entender lo que algunos todavía tienen así como que la duda. ¿Por qué se dice que Jesús resucitó al tercer día? Dicen algunos si solo pasaron 2 días. Dicen ellos, murió el viernes y dice de viernes para sábado es un día y de sábado para domingo es otro día. Y todavía hay gente que dice, y déjate de eso, que bueno fuera que celebráramos así toda la vigilia el domingo, pero resulta que celebramos el sábado. Entonces, pues nada más estuvo muerto el viernes y al otro día, en la noche, ya estuvo vivo. Entonces, ¿cómo que 3 días? Bueno, murió el viernes a las 3 de la tarde. En el conteo judío, ¿qué día era? Jueves, ¿sí? Entonces, ahí viene una cosa. Punto número uno. Punto número dos. En el conteo judío, el viernes, nuestro viernes a las 6 ya es sábado. Y nuestro sábado a las 6 y demás ya es domingo. Entonces, Jesús, este, el viernes muere, o sea, para nosotros, insisto, muere en viernes, por así decirlo, ¿no? A las 3 de la tarde, pero a las 6 de la tarde de ese día ya es sábado. Para nosotros es el mismo viernes. Es que ahorita creo que dije jueves, ¿verdad? No me hagan caso si dije jueves. Jesús murió viernes a las 3 de la tarde. Todavía era viernes. Faltaban 3 horas para que acabara el viernes, porque a las 6 empezaba el sábado. Y después de esto, el sábado en la tarde ya era domingo. Por eso algunas veces han visto ustedes que dicen misa dominical, sábado a las 6. Y uno dice, pero ¿cómo misa dominical? Bueno, porque a veces se usa este conteo que es donde en la tarde noche del sábado, de cualquier día, ya se toma como el día siguiente. Entonces,
decimos que Jesús murió el viernes a las 3, faltaban 3 horas nada más para que dejase de ser el viernes, y celebramos la vigilia pascual ya siendo domingo, pero sería domingo, por así decirlo, perdonen que enrede mucho, sería domingo en la noche, ¿sí? No el final del domingo, sino que el domingo iniciaría antes de la medianoche. Y pues el último punto, ya para dejar este paréntesis, es que nosotros tenemos la noción de cero, porque hay gente que dice, de hoy a mañana es un día, de mañana a pasado es otro día. No, 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 ellos no la tenían. Entonces, hoy es uno. No puede decir de hoy a mañana es uno, no, hoy ya es uno, mañana es dos, ¿sí? Entonces, menos la noción del tiempo, pero bueno, de ahí pues que esté perfectamente bien. Ahora bien, por eso es que dice Jesús al resucitar sábado en la noche, es decirlo para nosotros, porque para ellos sábado en la noche ya era domingo, ¿sí? De ahí pues volviendo todo acá, aunque ya era domingo, para nosotros tendríamos que decir sábado en la noche, pero ya era domingo, pero fue de noche cuando Jesús resucitó según San Mateo, ¿sí? Acordemos que las mujeres no podían hacer nada, ¿verdad? No podían hacer nada. Bueno, las mujeres ni ningún judío, el sábado. Por eso, cuando acaba el sábado, van a la tumba. Pero ¿a qué hora acaba el sábado? Dijimos a las 6 de la tarde de lo que para nosotros es el sábado. Ya a las 6:05, a las 7 ya es domingo. Entonces ya ellas fueron a la tumba el domingo, pero era noche del sábado. Espero no haber confundido. Ya si no, a ver si cómo lo arreglo, ¿no? Para la mentalidad judía, entonces, la máxima salvación divina invariablemente ocurre en la oscuridad de la noche. Vaya, todo esto para poder aclararlo, para poder decir, efectivamente, ahí está, la liberación ocurre de noche. Segunda edición, la cadena legal de testigos. Marcos tuvo un pequeño descuido en esta concatenación, porque en la crucifixión habla de 3 mujeres, en el entierro habla de 2 mujeres y en la resurrección habla de 3 mujeres. Se rompe la cadena, mientras que Mateo, pues lo corrige. Muy sencillo, dice, bueno, en la crucifixión que haya 2 mujeres, en el entierro que haya 2 mujeres y en la resurrección va a haber también 2 mujeres. Entonces ya está como que muy bien, dos, 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 no hay esta discrepancia en el número de mujeres como la presenta San Marcos, que no es algo que fuera o que sea, ¿cómo decirlo? Ah, sí, terrible. No, 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 pero pues detallitos, detallitos, ¿no? Una cadena testimonial sólida e ininterrumpida era un requisito indispensable para la credibilidad legal judía, aunque bien sabemos que el testimonio se requería del testimonio de por lo menos 2 personas, pero aún así las mujeres no contaban como para dar testimonio. Sin embargo, claro, culturalmente, pero sí literariamente está perfecto que sea una cadena interrumpida. Entonces, primera cuestión que San Mateo le corrige a San Marcos es que no van en la mañana, sino que van en la noche, ya domingo, pero en la noche, porque la salvación se da de noche. Segunda cuestión que le corrige, insisto, entrecomillado, por supuesto, es el número de testigos. No puede ir variando porque si no se pierde credibilidad. Oye, es que fueron 3, luego fueron 2 y luego 3. Híjole, quién sabe. No, es que estas dos y las mismas dos y las mismas. Ah, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Tercero, el motivo de la visita. Bueno, la intención original en Marcos y Lucas, ¿cuál era? Ungir con perfumes el cadáver. Ahora, vamos por partes. Existía una barrera cultural. Para un judío, sugerir que el entierro original estuvo mal realizado era inconcebible y ofensivo. Y la barrera narrativa. Mateo introdujo previamente a la guardia romana custodiando la tumba, por lo que entrar era físicamente imposible. ¿Cuál es la solución que da Mateo? Pues que las mujeres fueron simplemente a ver. Ah, ya entendí por qué Mateo no dice que fueron a ungir. ¿Por qué? Primer asunto, cultural. Porque si Mateo dice que fueron a ungir, estaría sugiriendo que Jesús no fue ungido para ser enterrado. Y San Mateo escribe para judíos. Y decirle a un judío, oye, es que fíjate que Jesús fue enterrado pero no fue ungido, pero no te preocupes, van 2 mujeres ya a ungirlo. No, sí me preocupo. ¿Cómo? Yo soy judío, yo sé que un cadáver se tiene que enterrar ungido, porque solamente hay de dos. O se entierra ungido normalito como todos,
o se entierra deshonrosamente. Para San Marcos, el entierro de Jesús fue deshonroso. Y lo acabamos de leer cuando dice que le dieron el cuerpo a José y que José, con una sábana, lo puso. Y esto condice perfectamente bien con lo que ya había dicho justamente con la unción, porque cuando se rompe el perfume y todo eso, ¿qué dice Jesús? Esta se está adelantando a mi unción, a mi mortaja, ¿no? Porque como diciendo, no lo vamos a amortajar, según San Marcos. Pero eso Mateo no lo puede decir, insisto, porque si le dices a un judío, eso a un judío no le va a gustar. Entonces, para San Mateo se sugiere y se supone que ya estaba ungido. Pero aparte hay otra cosa, había una guardia que estaba puesta, ¿se acuerdan? Entonces esta guardia no hubiera dejado que lo ungieran, porque si no podría dárselo del robo del cadáver, todo eso. Entonces era imposible, literariamente, que San Mateo pusiera que las mujeres iban a ungirlo. Por tanto, cambia el motivo de la visita. Mientras que para San Marcos el motivo era la unción, ungirlo vaya, con perfumes y amortajarlo como debía ser. Mateo dice que nada más fueron a ver. Por eso era importante que dijéramos que solamente iban a examinar, ¿verdad? Cuarto punto, la simetría literaria. Este es buenísimo. Hasta, mira, hasta me emociona muchísimo cómo se va a presentar. Por cierto, cabe decir que la parte esquemática de lo que estamos presentando, pues ya saben, se la debemos de entrada a nuestro biblista de cabecera, diríamos, aunque luego les cuento algún chismecillo por ahí de que alguna vez tuvimos una desaveniencia con él, o bueno, con algunos de sus discípulos más bien, acerca del uso de sus textos. Yo pero siempre lo menciono, siempre, nunca me he atribuido nada que no sea mío, y decir que eres mío, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, Ariel Álvarez Valdés, esto es de él, Raymond Brown, esto lo tenemos de él, también aquí tenemos de Raymond Brown, por supuesto, de las clases que tomamos en teología, por supuesto, aquí vienen, y les voy diciendo de otros, vaya, pero bueno, alguna vez tuvimos un pequeño, por ahí, chismecillo, ¿no? Entonces, se presenta el siguiente. Y vamos a ver, este es uno de los paralelos más interesantes que puede haber. La simetría literaria, porque así como murió, así es presentado en la resurrección. Ya hemos tenido temas, si alguien no lo recuerda o no lo encuentra, avíseme y le mando el enlace de los temas sobre los signos, los portentos en la muerte de Jesús, que decíamos, están a la izquierda. Oscurecimiento, temblor de tierra, movimiento de piedras que se empiezan a romper, tumbas que se abren y muertos que resucitan. Y ve, así como murió, así resucita, porque en la resurrección también hay oscuridad. En la resurrección también hay temblor. Ya ven que las mujeres que empezó a temblar todo y que los guardias se quedó así como que, oh, ¿no? En la resurrección también hay movimiento de piedras. En este caso mueve la piedra el ángel. En la resurrección la tumba también se abre como cuando Jesús murió. Y en la resurrección el muerto resucita. Ya no los muertos los santos resucitan, sino que el muerto resucita. ¿Qué está diciendo? Es que es una cosa impresionante, porque por una parte está diciendo que el crucificado es el resucitado, porque los mismos portentos que se dieron cuando murió son los mismos que se repiten ahora que resucita, como para que no haya dudas. Oye, voy a ponerlo de la siguiente manera. Cuando fulanito murió, se oyó una canción, todo estaba del mismo color y había un aroma. Y ahora está la misma canción, el mismo aroma y el mismo color. ¿Qué estará pasando? Pues hablamos de lo mismo, por supuesto, hay un enlace aquí, pero no puede volver a morir, sino que por el contrario está resucitando. Entonces, un paralelo literario preciosísimo. El ángel no es simplemente un mensajero, simboliza al mismo Dios operando activamente el inicio de una nueva era, de unos nuevos tiempos. No vayamos a pensar que la nueva era de la New Age, ¿no? Sino los nuevos tiempos. Lo viejo se cierra de una manera estrepitosa, lo nuevo se abre otra vez de una manera espectacular y milagrosa. La logística del mensaje. Marcos, y acuérdense que también lo vimos, dice que las mujeres huyen espantadas y en silencio, pero si no hablan, ¿cómo se van a enterar los discípulos? Por eso San Marcos
Lo voy a decir, bueno, ya lo sabemos, pero originalmente San Marcos terminaba en el capítulo 16, versículo 8, que fue lo que leí, hasta donde leímos, que dijimos, ahí acaba, ¿no? Ahí acababa originalmente. Y las mujeres decían, no dijeron nada porque tenían miedo. Pero con el tiempo alguien dijo es que no puede acabar así. Entonces se le añadieron los versículos 9 al 20, donde ya las mujeres cuentan y dicen y hacen todo este tipo de cosas. Pero eso ya tiene que ver con una cuestión más literaria para que no termine tan abruptamente. Bueno, Mateo, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos, va como corrigiendo y adaptando a su auditorio. Y entonces Mateo dice que las mujeres corren a dar la noticia llenas de gozo, transmiten el mensaje a los discípulos viajan a Galilea y nos vamos a dar cuenta después el encuentro final con el Señor. Pero fíjense la gran diferencia, ¿no? En lugar de decir que se quedan en silencio y que tenían miedo, ¿se acuerdan que decían tienen miedo y gozo? Y ese gozo y ese, aunque tenían miedo, les hizo ir y dar el mensaje. Entonces, San Mateo no pone la barrera que pone Marcos. Al contrario, con San Mateo fluye el anuncio de la resurrección. Entonces, ahí hay que preguntarnos, fíjense, a ver, hay que preguntarnos, ¿cómo podríamos históricamente como reconstruir un poquito los hechos? Vamos a ver, las mujeres en Jerusalén, mientras, porque recordemos que Jerusalén estaba en la parte sur de la Tierra Santa y Galilea está en la parte norte, entonces van el domingo por la mañana, van a la tumba a llorar porque es una costumbre judía, bueno, una costumbre judía, y tienen la primera experiencia inefable de la resurrección. Pasado el Viernes Santo, los discípulos regresan a su vida cotidiana en Galilea, tienen su propia experiencia independiente de Jesús resucitado, pero ambas, las mujeres y los discípulos, hacen un regreso a Jerusalén y ambas partes descubren que han vivido una percepción semejante. Híjole, ya nos tocará echarnos ahí un clavado para hablar de las apariciones de Jesús, pero por hoy, digámoslo así, tuvieron su experiencia de resurrección. Así que ya veremos la semana siguiente, primero Dios, cómo fue este encuentro, es el tema, ¿no? El encuentro de Jesús con las mujeres. Pero mientras tanto pensemos justamente que cada uno va teniendo su proceso y las mujeres fueron a la tumba y salieron corriendo a evangelizar. Algo tuvo que haber pasado, por supuesto, ¿no? Y los discípulos también pasaron algo muy parecido. Lo teológico, dos voces y una verdad. Jesús vivo en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Esta voz enfatiza que Jesús murió realmente, pero está vivo otra vez. Ah, es importante eso, ¿eh? Es en Galilea, el lugar de la vida diaria, el trabajo y lo ordinario, donde es posible encontrarlo de nuevo. No tiene nada más así como que vayan a Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea significa lo ordinario. Acuérdense de eso. Y esto nos lleva a otra voz, el amanecer de una nueva era, de una vida nueva. También insisto, no una New Age, insisto. Enfatiza que la muerte y resurrección de Jesús no son solo eventos históricos, sino hitos cósmicos, o sea, son acontecimientos que van a mover todo, por supuesto, que marcan el comienzo de los últimos tiempos anunciado por los profetas. Y efectivamente, con Jesús ya estamos en los últimos tiempos. Nada más que cuando decimos esa frase pensamos en que es ya el final de los finales. No, ya son los últimos tiempos como tal, la plenitud de los tiempos. A ver, una cosa por acá y una cosa por acá. Por la parte de lo cotidiano, esto a mí me gusta mucho, creo que a ustedes también les puede llamar la atención, de que efectivamente no habría necesidad para un encuentro personal con Jesús, no habría necesidad de hacer grandes cosas, sino de vivir plenamente, ¿no? Al Señor se le encuentra, porque Él nos sale al encuentro, se le encuentra en lo cotidiano. Em, Efectivamente, también se le puede encontrar en lo extraordinario, pero la forma de trabajo del Señor es encontrarnos en nuestro día a día, en nuestra vida como tal, ¿no? Y eso es importante, porque si no nos damos cuenta de eso, alguna vez decíamos esto, ¿no? El que puede ver a Dios únicamente en lo extraordinario, lo va a ver de manera extraordinaria. Pero el que puede ver a Dios de manera ordinaria, lo va a poder ver todos los días, ¿no? Una sensibilidad que se puede tener a las cosas de Dios y increíble, increíble, ¿no? Eso es Galilea. En segundo lugar, una nueva era. Eh, Jesús muere y resucita. Y nosotros hasta el día de hoy tenemos muchos detractores con la resurrección. Ya sabemos que hay gente que duda de su existencia, que hay gente que duda de tal cosa y también hay gente que duda de su resurrección. Pero nosotros creemos que sí, y la forma en la que podemos confirmarlo es en cómo cambia la vida.
de la persona que tiene un encuentro con el resucitado. Em, Decía un San Ignacio, si no me equivoco, era de Antioquía, pero puedo equivocarme, ahorita se me fue. Decía él que cómo se puede afirmar que Jesús resucitó, dice, pues viendo a los discípulos cómo ofrecían su vida por el mensaje. Los mismos discípulos que habían salido corriendo, que habían huido cuando Jesús fue apresado, de repente afirmaban que estaba vivo y aunque los amenazaban de muerte, decían, pues si quieres matarme, mátame, pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, definitivamente son tiempos nuevos, tiempos nuevos. Conclusión forense, insisto con la palabrita, ¿no? Las divergencias evangélicas no son fracturas en la historia, sino el prisma a través del cual la iglesia primitiva refractó la inmensidad de la resurrección. Cada evangelista, como un maestro editor, esculpió los detalles precisos para que su comunidad pudiera comprender lo que es de suyo incomprensible. Hace algunos años, que me gusta decirles cuando tenemos curso de Biblia, eh, sobre todo lo dije con seminaristas, estuve trabajando con seminaristas como 10 15 años, como 10 12 años, la introducción a la Biblia. Y hace como un año, año y medio, que no hemos compartido ya con ellos esta parte, pero siempre que compartí con ellos les decía una frase, y la digo cuando tenemos curso bíblico como tal. Les digo, vamos a mudarnos durante un tiempo a la tierra de la Biblia, a los tiempos de la Biblia, porque no hay otra forma de entender la Sagrada Escritura si no es yendo allá. Y mudarnos no me refiero a irnos físicamente, sino vamos a aprender las costumbres, las formas de decir, vamos a aprender a cómo se expresaban y todo esto para que podamos entender el mensaje de la Biblia, porque no se trata solamente de leerla y ya, no es tan fácil, no es imposible, pero tampoco es tan fácil. Leer la Biblia lo podemos hacer desde encimita, pero cuando uno entiende la cultura bíblica, pues podemos hacerlo mucho mejor. Vamos a sumergirnos, les digo, entonces vamos a mudarnos a la cultura bíblica, a la tierra bíblica, a los tiempos bíblicos. Pero hoy quisiera particularizarlo un poquito más. No tan solo mudarnos a la vida de la Biblia, a la cultura bíblica, a los tiempos de Jesús o incluso tiempos antes, a los tiempos del destierro, a los tiempos de los reyes y a los tiempos de Egipto, por poner unos casos, ¿no? Sino que vamos a mudarnos durante estos cuatro temas. Hoy cerramos con esto que estoy diciendo primero. Vamos a mudarnos al momento de la resurrección, ¿sí? La semana pasada, que fue la Semana Santa, la Semana Mayor de nuestra iglesia, nos mudamos al momento, sobre todo, de la pasión y nos mudamos sí, al momento de la resurrección. Nos introdujimos litúrgicamente y de manera de piedad, de fe, nos introdujimos a todo este momento, sobre todo, insisto, de la pasión, o la última semana le llamamos de la vida de Jesús, pero ya estamos en la Pascua, ya Jesús ha resucitado. Entonces necesitamos mudarnos a los tiempos de la resurrección, al momento pascual, y como dijimos, para Mateo este momento está en el capítulo 28, en 20 versículos, y hoy hemos hablado de 8 versículos, y hemos visto que las mujeres, para Mateo, las mujeres van a ver a Jesús, van a ver la tumba de Jesús, pero ¿con qué se encuentran? Con una tumba vacía. Pero esta tumba vacía no es cualquier cosa, es un mensaje en sí mismo, no es la resurrección, es el anuncio de la resurrección, no es la prueba irrefutable de la resurrección. La prueba irrefutable de la resurrección será la aparición. Y sobre eso, primero Dios, hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, vayamos preguntándonos a dónde nos dirigimos, a ver la tumba vacía, a tratar de llorarle un poco al que ha sido crucificado o a dar el mensaje de salvación. ¿Cuál es nuestra intención en estos días? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.